Representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 2 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Nos ha tocado empezar la jornada con noticias francamente duras. Rufo Chacón, de 16 años de edad, resultó herido ayer con arma de fuego tipo perdigón. Se vieron comprometidos ambos globos oculares, se perdió la totalidad de la anatomía y morfología de ambos globos oculares, perdió la vista de forma definitiva durante una protesta en Táriba, en Táchira, por falta de gas doméstico. Veíamos hace algunos minutos en redes sociales la declaración de sus familiares, de su madre, gente humilde, que tiene que sufrir lamentablemente la represión por exigir sus derechos en la calle. Y a esta situación, yo diría abominable, por utilizar un término que ayer trascendió y fue repetido a propósito de la violación sistemática de derechos humanos, hay que sumar la decisión contra el diputado Juan Requesens. Al final de la jornada, el diputado Requesens, decía Joel García, su abogado, en cuenta en Twitter, está siendo acusado de homicidio intencional calificado con alevosía frustrado. Los asesinos del capitán Rafael Acosta Arévalo son imputados por homicidio preterintencional con causal. Decía el doctor García, qué vergüenza este sistema de justicia. De hecho, el abogado de la familia del capitán, Alonso Medina Roa, decía sorprendente, el Ministerio Público le imputa el delito de homicidio preterintencional con causal a los dos detenidos por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ignorando los delitos previstos en la ley contra la tortura. Por eso iniciamos la jornada de ayer compartiendo la definición de este delito de lesa humanidad, tal y cual como figura en el Estatuto de Roma, que es ley en nuestro país. Fue aprobado y ratificado. Por tortura se entiende causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Y decíamos que por acusado podemos cambiar la palabra a Estado venezolano o autoridades que están hoy en el gobierno nacional. Hubo reacción finalmente de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos. Ella se expresó profundamente preocupada por la muerte bajo custodia del capitán de Marina Rafael Acosta Arévalo. Según ese documento emitido por la oficina de la funcionaria, el oficial fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante 7 días. Su caso también puede constituir una desaparición forzada prohibida bajo la ley internacional. Ella llamó a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una profunda investigación y este párrafo generó toda clase de reacciones, incluyendo la del embajador designado por la Asamblea Nacional de los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Le preguntó a Michelle Bachelet si no entiende nada de lo que ocurre en Venezuela o es cómplice de la dictadura de Maduro, así se expresó. ¿Cómo va a pedir que la investigación la conduzcan los mismos que asesinaron al capitán Acosta Arévalo? En fin, la discusión está abierta, lamentablemente, otra vez por la violación
sistemática a los derechos humanos en Venezuela. Ayer veíamos toda clase de reacciones de partidos políticos que están convocando a una actividad el 5 de julio, día en el cual se presenta informe sobre Venezuela. La diputada Yajaira de Forero de Primero Justicia ofrecía rueda de prensa ayer sobre este caso del capitán Acosta Arévalo. Diputada, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos los radioescuchas, que lamentablemente cada día lo que escuchamos son noticias muy duras, como lo acabas de decir, noticias que nos pegan en el alma, en el corazón, y que uno lo que siente es dolor y frustración por tanta injusticia aquí en Venezuela. Diputada, son varios casos. Yo iniciaría a partir de el asesinato del capitán Acosta Arévalo. Esta decisión de la Fiscalía designada al margen de la Constitución por la constituyente comunal de acusar por homicidio a 2 efectivos de la Guardia Nacional en una circunstancia bueno, aparentemente ha sido producto de la tortura, como lo certificó, por cierto, su equipo de abogados. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, primero tenemos que recordar que hay muchos delitos. En el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muy lamentable, verdaderamente que tenemos que solidarizarnos con la familia del capitán, también con la familia militar, porque yo estoy segura que dentro de las Fuerzas Armadas hay militares. La mayoría de los militares son honestos, institucionalistas, y le duele lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada y en el país. Y tiene que dolerle el asesinato de su compañero y de la forma como fue asesinado. Recordemos que ahí el delito de secuestro, desaparición forzada, delitos que no le están siendo imputados a estas 2 personas. El capitán fue secuestrado, fue desaparecido durante 8 días. Me imagino que durante 8 días vivió las peores torturas, y eso es lo que uno a veces piensa y le causa mucho dolor. Ahí también está el delito de torturas, por supuesto, que es un delito de lesa humanidad, y que hoy nosotros nos preguntamos dónde están, dónde quedaron esos delitos en la imputación a estas 2 personas. Entiendo que a un teniente y a un sargento segundo, que son los que fueron imputados como responsables del homicidio o del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Se ha violado el derecho a la vida. El artículo 43 establece que ninguna persona puede ser asesinada o hay pena de muerte en Venezuela. También hay una gran responsabilidad por parte del Estado, como es, este mismo artículo te habla sobre el responsable de todos los privados de libertad, y en este caso es el Estado, que es el responsable por todas aquellas personas que se encuentran en las cárceles venezolanas. Nada de esto se ha respetado, y estoy segura que mientras esté Nicolás Maduro en el poder, no se va a respetar. Es que no se está respetando ni siquiera el derecho a la vida. Acá hay una pena de muerte solapada, y luego se burlan de los familiares del capitán, al igual como se han burlado de los familiares de todos los que han asesinado durante estos años, imputando a 2 personas solamente de cuadros medios, si se quiere, del asesinato del capitán. Y nosotros nos preguntamos, primero, ¿dónde está el resto de los delitos que cometieron estas personas? Pero ¿dónde está el resto de las personas responsables por el asesinato del capitán Acosta Arévalo? ¿Quién ordenó su captura? ¿Quién ordenó su desaparición? ¿Quién ordenó que lo torturaran? Hay una cadena de mando que no pueden ocultar. Hay una cadena de mando que es responsable por el asesinato del capitán Acosta Arévalo. Es que nadie sabía lo que estaba sucediendo en los calabozos del DIGESIN. Cuando nosotros lo venimos denunciando, y no solamente nosotros, los mismos familiares de todos estos militares, porque son varios militares que fueron secuestrados el 21, 22 y 23, y vale acotar
Recordar que en esos días, hasta el día 22, estuvo la alta comisionada para los derechos humanos en Venezuela y que a Nicolás Maduro y sus cómplices no les importó que la alta comisionada estuviese en Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que vino a constatar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que somos sometidos los venezolanos. Y aún así se comete este delito. Hay muchos responsables, porque se venía denunciando, porque los familiares inclusive hicieron videos pidiéndonos a los venezolanos que los ayudáramos. Ellos denunciando que sus familiares estaban desaparecidos y que habían sido secuestrados por funcionarios del DIGESIN. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se imputan a 2 personas y el resto de las personas responsables? Bien, gracias. Es por eso, por esta impunidad, es que está sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela. No les importa porque saben que no van a ser castigados. No les importa cometer estos delitos porque saben que no van a ser castigados. ¿Y cómo es posible que van a imputar a estos 2 funcionarios por homicidio preterintencional? O sea, ellos no tuvieron la intención de asesinarlo. Ellos lo que querían era lesionarlo, pero tampoco sabía que había una causa preexistente. Me imagino, no sé cuál sería esa causa preexistente que había o que tenía el capitán Acosta, que resultó pues esta lesión en una muerte. Esto es lo que significa. Diputada, pero es que además, si me permite, la narración que hacen los abogados y que han publicado medios de comunicación internacionales como The New York Times no deja lugar a dudas. El capitán, al momento de su detención, corrió, estaba en perfecto estado y al momento de ser presentado en tribunales llegó en silla de ruedas y apenas pudo pedir auxilio, pedir ayuda para salvar su vida, y ni siquiera recibiendo atención médica eso fue posible. Es decir, creo que es un hecho absolutamente incuestionable. Quisiera su comentario. Claro, por supuesto. Son tantas violaciones a los derechos del capitán, en este caso, el capitán y a sus familiares, porque recordemos que el artículo 47 también 44 de la Constitución te habla de que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse con sus familiares. Y él fue incomunicado, hubo una desaparición forzada. Luego, como denuncia la esposa del capitán, cuando él se fue, o la última vez que ella lo vio, él estaba en perfectas condiciones y así fue detenido. ¿Qué es lo que está pasando, María Alejandra? Viene pasando no desde ahorita, porque recordemos el caso de Fernando Albán, recordemos algunos casos de presos políticos que bajo la custodia del gobierno aparecen muertos después. Entonces, el capitán duran 8 días, que por supuesto presumimos que en esos 8 días fue cruelmente torturado, y luego lo presentan en una silla de ruedas, ya muriéndose. Entonces nos preguntamos también por qué la juez inmediatamente no ordenó abrir una investigación contra las personas que estaban custodiando al capitán. Algo que te duele tanto solamente pensar lo que este hombre pasó, un hombre inocente, un hombre que simplemente a lo mejor alzó su voz contra la grave situación que estamos viviendo los venezolanos, y que hoy el 90% de los venezolanos, y creo que hasta más, tienen que alzar la voz contra lo que nosotros estamos viviendo, porque no nos podemos quedar callados viendo esto, viendo lo que le sucedió al joven ayer, un joven que alzó su voz por lo que estamos viviendo. No hay agua, no hay comida, no hay luz, no hay gas, los niños se mueren desnutridos, y entonces todavía Nicolás Maduro y sus cómplices pretenden que el pueblo se quede callado. Yo creo que... Diputada, me gustaría conocer su opinión acerca del comunicado de... Y todos estos funcionarios violadores de derechos humanos tienen que rendirle cuenta a la justicia. Diputada, me gustaría conocer su reacción en torno al comunicado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Además, la reacción en cadena de la comunidad internacional, los países de Occidente agrupados en la Unión Europea, en el Grupo de Lima, el gobierno norteamericano, quien procedió a sancionar al director de la DGCIN,
Alemania, por ejemplo, vamos a reponer un sonido de la vocera del gobierno alemán, advertía sobre las consecuencias de lo que ha ocurrido con el capitán Acosta Arévalo. No conocíamos todavía la sentencia en primera instancia, contra el diputado Juan Requesens, y mucho menos, bueno, este acto salvaje contra un niño, un pequeñito de 16 años que lo ha dejado ciego. Vamos a escuchar a la vocera del gobierno alemán y yo quisiera su comentario, diputada. Condenamos la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio. Murió hace 2 días mientras estaba bajo custodia de las fuerzas venezolanas de seguridad y llamamos urgentemente a evitar cada escalación en este momento tenso. Enviamos nuestras condolencias a la familia de Rafael Acosta y exigimos que las circunstancias de su muerte sean rápida y exhaustivamente esclarecidas en el marco de una investigación independiente. Consideramos que la muerte de Acosta es un obstáculo adicional para un posible acercamiento o para un posible proceso de diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela. El posible diálogo previsto para el fin de semana fue cancelado por una de las partes, y esto era previsible, dado que sucesos como este no son adecuados para distender la situación y crear una atmósfera de diálogo. Diputada, quisiera su comentario porque ayer también Michelle Bachelet llamó a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una profunda investigación, y esto provocó la reacción del embajador designado por la Asamblea de los Estados Unidos, preguntándole si ella no sabe lo que ocurre en Venezuela o es cómplice de la dictadura de Maduro. Quisiera su comentario, la escuchamos. Sí, yo leía el comunicado del día de ayer y ella ahí expresa su gran preocupación y narra todo lo que tú narrabas antes de comenzar la entrevista, pero es incoherente que ella, sabiendo que las instituciones en Venezuela están secuestradas y que por eso es que se cometen estos delitos, porque saben que posteriormente son arreglados, como el hecho de imputar a los responsables, a 2 de los responsables por este dantesco asesinato de homicidio preteritencional, y obviar aquellos delitos que son delitos de lesa humanidad, como la tortura a que fue sometido el capitán Rafael Acosta Arévalo. No podemos, o la alta comisionada no puede decir que quienes van a hacer la investigación son los mismos que cometieron el delito, o que por lo menos son cómplices de toda esta situación que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Es por eso que nosotros desde la Comisión de Política Interior hemos estado pidiendo que se haga una investigación imparcial, y hemos venido pidiendo que se aplique tanto el protocolo de Estambul para el caso de los militares que todavía están siendo torturados, que se haga una investigación imparcial, y también el protocolo de Minnesota, que es cuando se realizan ejecuciones extrajudiciales, como es el caso del capitán. Y con esto también quiero decir, no sé si ustedes observaron, que la alta comisionada para los derechos humanos, en cada una de sus declaraciones estando en Venezuela, mostraba mucha preocupación por las ejecuciones extrajudiciales que se cometen en Venezuela. Nombraba en este momento el FAE, pero hoy le digo y le recuerdo a la alta comisionada que no es solamente en el FAE, esto ha sido en el SEBIN, esto así, y ahora está demostrado que en el DIGESIN igualmente se torturan a los detenidos, se les ha pasado la mano. Y ahora, bueno, por supuesto, después estas mismas instituciones a las que ella hoy está diciendo que sean los que investiguen, acomodan todo para que los culpables aparezcan como inocentes, o simplemente los acusan por un delito que en 2 años ya están en libertad. Mientras que al diputado Juan Requesens, un diputado, hombre inocente, demostrado, entonces lo acusan por homicidio calificado y lo llevan a juicio privado injustamente de su libertad. Finalmente le preguntaría acerca de la actividad que están convocando para el día 5 de julio. Entiendo que esto se va a replicar en todo el país, en Caracas.
inicia la protesta en el PNUD con destino a la sede de la DGCIN en Boleíta. ¿Qué puede decirnos? Sí, para el día viernes 5 de julio se está convocando a una gran concentración y luego marcha ahí en la avenida Francisco Miranda frente al PNUD para luego dirigirnos hasta la sede del DGCIN. Porque ahí está, inclusive deberían de estar, o está la oficina de la ONU, donde se va a hacer una protesta pacífica, y luego iríamos hasta la sede del DGCIN, donde sabemos que hay gran cantidad de militares que desde hace muchos años están siendo sometidos a tratos crueles e inhumanos. Y bueno, me imagino, porque no tengo los detalles, todo eso ya se está trabajando, se hará entrega de algún documento exigiendo el cese de estas torturas y la libertad de todos los presos políticos. Esta es la actividad. Nosotros los venezolanos tenemos que estar conscientes que esta es una grave situación que estamos viviendo y que la solución está en nuestras manos. La solución está en nuestras manos, la solución está en la Constitución. Nosotros debemos alzar la voz por todas estas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a que estamos siendo sometidos todos. No es solamente estos asesinatos que nos conmueven, lo que le sucedió a este joven, que por cierto le sucedió a un joven en el estado Vargas, que atendimos la semana pasada la denuncia en la Comisión de Política Interior, donde un disparo directamente a su humanidad le cegó la vista de un ojo. El joven tiene condiciones también y es lamentable lo que hoy está viviendo. Por todo esto, nosotros tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que apoyar cada uno de los llamados que haga el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y los diputados, y por supuesto, yo creo que es una responsabilidad de cada venezolano luchar por sus derechos y porque haya un cambio en Venezuela. Gracias, diputada Yajaira de Forero, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Primero Justicia, miembro de la Comisión de Política Interior, ofreciendo detalles acerca de lo que va a ocurrir el viernes 5 de julio y también su reacción sobre la violación sistemática de derechos humanos, el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la sentencia que se conocía ayer contra el diputado Juan Requesens y este hecho terrible contra un pequeñito en Táchira, producto de la acción de los cuerpos de seguridad que lo han dejado ciego de forma permanente. Antes de hacer la pausa, leo mensaje que escribí hace una hora el padre de Juan Requesens, el doctor Requesens. Decía: hijo querido, seguirás tras las rejas injustamente, eres libre, porque no doblegarán tu convicción, tu moral, principios, valores, tu mirada en alto, consciente de estar al lado correcto de la historia. Los presos, de ellos, de su propia miseria, son ellos de su propia miseria. Dios te bendiga. Hacemos una pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. En nuestro país, lamentablemente, un día más. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate la doctora Ana Leonor Acosta, abogada, defensora de derechos humanos. Ella, entre otras cosas, lleva los casos o el caso de varios presos políticos, de varios militares. Doctora, gracias, como siempre, por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? El día de hoy, todos los días pareciera amanecer con peores noticias, ¿no? Lamentablemente es así, doctora. Esperemos que esto pare en algún momento en nuestro país, como ha ocurrido en otras naciones del mundo. Yo le pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo con los presos políticos, los militares, el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Ayer, lo hemos comentado desde el inicio, la Fiscalía designada al margen de la Constitución acusa a 2 efectivos de la Guardia Nacional por homicidio preterintencional, obviando las torturas que habría sufrido el militar que llega en silla de ruedas, rogando, implorando por su vida a tribunales militares después de haber sufrido desaparición forzada. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, en primer lugar, repudiamos que el Ministerio Público se haya apartado de la Constitución y de la ley, ya habiendo una denuncia en caso de tortura, en el caso de la muerte del capitán Acosta Arévalo, quien fue torturado hasta morir. Debería abrirse una investigación de oficio sobre estos hechos, y lo que vemos es a un fiscal que actúa bajo las órdenes del gobierno de Nicolás Maduro y que hace una imputación o una precalificación por unos delitos comunes, obviando el petitorio, incluso la alta comisionada en el día de ayer, que pidió que se hiciera una investigación transparente, objetiva, imparcial, independiente, y vemos cómo esto no se cumple. Nosotros ayer solicitábamos a la alta comisionada y a la comunidad nacional e internacional de que se siguieran los protocolos establecidos, las normas establecidas en estos casos, que son el protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul, con respecto a qué hacer cuando se denuncian casos de tortura y, en este caso, cuando fallece una persona en extrañas circunstancias con evidentes signos de tortura. Es el caso también que el Ministerio Público ha hecho caso omiso, ha tratado de tapar. Nosotros queremos saber qué quiere esconder el Ministerio Público, que trata el caso como un caso común, como un caso particular, y no atiende las denuncias que hemos venido haciendo hace 2 años con respecto a la tortura de la que son objeto los efectivos militares que son detenidos por supuestamente delitos políticos o que están señalados de delitos políticos, que por cierto debemos decir que ya son condenados antes de ser detenidos por los voceros del gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido también debemos decir que estas investigaciones estas denuncias que nosotros hemos venido haciendo hace 2 años con respecto a la tortura, no hay ni una investigación abierta. Es el caso que con la muerte del capitán Acosta Arévalo, con el escándalo internacional que se arma, con la conmoción nacional que hay
Se trata de tapar un hecho tan grave que afecta a tantas personas, que por cierto, no solo militares, sino también civiles que han sido objeto de tortura por parte de la contrainteligencia militar. Se trata de tapar con una imputación a 2 funcionarios. Aquí hay que ir más allá. Acá se está desatendiendo, se está tratando el pitorio incluso de la alta comisionada que pidió un centro de prevención contra la tortura, que llegó a un acuerdo con el gobierno nacional de establecer y monitorear un centro que prevenga este tipo de actividades. ¿Y en qué quedamos? ¿Qué es lo que obtenemos del gobierno? La muerte del capitán Acosta Arévalo, producto de estas terribles torturas. Se pretende burlar a la alta comisionada, se pretende burlar a la comunidad internacional y a los venezolanos con este tipo de actuaciones vergonzosas. Por cierto, el capitán Acosta Arévalo, como otros oficiales, fue detenido cuando todavía Michelle Bachelet estaba en nuestro país. Yo le preguntaría, doctora, a la luz de la petición que han hecho sobre la aplicación de protocolos internacionales para resguardar el cadáver, que lamentablemente se convierte en prueba de los delitos. La periodista Ibellice Pacheco decía en su cuenta en Twitter que una fuente en la morgue le informó que la orden era demorar la entrega del capitán para esperar que el cuerpo se descomponga. Tratan de ocultar, decía ella, la gran cantidad de hematomas que tiene en todo el cuerpo. Yo le preguntaría acerca de las posibilidades de tener acceso al cuerpo, una petición, por cierto, que ha hecho la esposa del capitán, que está en el exilio, que se encuentra en Colombia. Nos recuerda mucho a lo que pasó con el concejal Fernando Albán, también un caso lleno de irregularidades, muere, hay que recordarlo, cuando cae, algunos dicen, lo lanzan del piso 10 del SEBIN en Plaza Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, más allá de la entrega del cadáver, es importante señalar que estos protocolos internacionales solicitan la intervención de la víctima o de sus familiares en este tipo de casos. O sea, que la investigación sea abierta, además de independiente, con funcionarios debidamente acreditados, con experiencia. Y en este caso vemos como hoy hay un hermetismo dentro del gobierno, tanto del Ministerio Público como dentro de la morgue, con respecto a lo que ha sido la autopsia y lo que es la entrega del cadáver. O sea, no solo la esposa del capitán Acosta Arévalo tiene derecho a que le entreguen el cadáver, sino que ella y todos sus familiares tienen derecho a tener acceso a las actuaciones que se están haciendo, a participar en la autopsia, a conocer las razones. Y vemos que lo que hay es una opacidad por parte del gobierno que no permite ningún tipo de participación ni de los familiares, ni de sus abogados, ni de la comunidad internacional en este caso, porque tenemos conocimiento que varios oficiales de derechos humanos han intentado tener acceso y también le ha sido negado. En este caso, el ocultamiento del cadáver a sus familiares, para borrar algunos signos de la tortura o de las condiciones que rodearon la muerte del capitán Arévalo, saldrán a la luz, a pesar de que ellos quieran ocultar lo que sucedió. No hay forma, hay métodos forenses que permiten establecer las causas de la muerte y todo lo que pudo haber sufrido la víctima antes de fallecer. Doctora, tengo que preguntarle, la última vez que hablamos, usted narraba las torturas que sufren los detenidos en la DGCIN y otros cuerpos de seguridad del Estado. Mencionaba el caso del capitán Caguaripano, que es emblemático. Quisiera su comentario porque ayer la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barraez, narraba la estructura que aparentemente se ha creado para liquidar por vía física, pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. Y ella decía, no son cubanos, son militares, policías venezolanos quienes lo hacen. Hablaba de los cuerpos de seguridad, quienes están al frente de ellos, pero también tribunales, fiscales, incluso médicos forenses. ¿Qué puede decirnos? Sí, que ciertamente no es un hecho aislado, que es lo que nosotros hemos venido denunciando. La tortura y muerte del capitán Acosta Arévalo no es un hecho aislado, es
la consecuencia de una actuación sistemática del gobierno que hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en el año 2017, cuando fue torturado el capitán Juan Carlos Caguaribano, y que no atiende a la actuación de una sola persona, sino que se hace con la concurrencia de los que actúan en el momento, o sea, los autores materiales, pero también quienes los ordenan, quienes lo permiten o quien omite, en el caso de los jueces fiscales, abrir una investigación, seguir los procedimientos establecidos en la ley contra la tortura para castigar este tipo de casos. Entonces vemos que no es un hecho casual, que ciertamente hay una estructura represiva dentro en este caso, de las Fuerzas Armadas, que ha permitido, ha consentido que se realicen, o lo ha ordenado, que se realicen este tipo de actos, y además con la complicidad de los jueces y fiscales del Ministerio Público. Aquí hay todo un entramado de funcionarios que tienen responsabilidad. Y justamente la pregunta que te hacía, o que hacía más temprano, que dejaba en el público más temprano, ¿qué quiere ocultar el Ministerio Público? Y justamente vemos que el Ministerio Público tiene responsabilidad en este tipo de actuaciones, en este tipo de delitos, igual que los jueces y los funcionarios militares que han actuado, sea por acción o sea por omisión, por no haber realizado las investigaciones correspondientes que han terminado en la muerte del capitán Acosta Arévalo. Doctor, quiero aprovechar este contacto y como defensora de derechos humanos, conocer su opinión sobre otro hecho lamentable, terrible, y me refiero a la muerte, corrijo, la agresión contra un pequeñito en el estado Táchira. Él está con vida, pero perdió la vista de forma permanente por la acción de los cuerpos de seguridad que le disparan con armas de fuego, con perdigones directamente al rostro. Vamos a reponer, si me permite, un extracto de la declaración del doctor Luis Ramírez, presidente de Corposalud Táchira. Él informaba ayer al periodista Alexander Boscan del diagnóstico de este adolescente, quien estaba en la calle protestando por gas doméstico. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Tarde se recibe un menor de edad, 16 años de edad, con heridas por arma de fuego tipo perdigón, heridas múltiples en región facial, donde se vio comprometido ambos globos oculares. Llega con diagnóstico de una evisceración traumática de ambos ojos, en donde se perdió la totalidad de la morfología y de la anatomía de los globos oculares. Ya fue evaluado por los especialistas en materia de oculoplastia. Asimismo, se le hicieron los procedimientos pertinentes, como las evaluaciones imagenológicas, donde se determinó que no hay compromiso del encéfalo y tampoco de ninguna otra estructura craneal. El paciente será intervenido en las próximas horas para realizar una evisceración quirúrgica de ambos globos oculares, y pues el pronóstico de su visión es netamente ominoso. Doctor, ¿eso significaría entonces que este menor estaría perdiendo por completo su visión? Correcto, perdió la vista lamentablemente. Doctora, quisiera su comentario, y antes de hacer la pausa, ¿cuál es su expectativa en lo personal sobre este informe que se va a presentar el viernes sobre la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país? La escuchamos. De Rufo Antonio, el adolescente que fue agredido ayer por las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, lo primero que debemos señalar es que los venezolanos estamos siendo tratados como enemigos. El gobierno de Nicolás Maduro, en vez de garantizar nuestros derechos, lo que hace es agredirnos. En el caso de este niño que estaba en una protesta por falta de gas, lo cual es muy común en el estado Táchira, y tienen años protestando por la falta de gas, este niño salió a protestar ya que no tenían cómo cocinar, cocinar sus alimentos. Salió de manera pacífica, incluso se pueden ver los videos que están en las redes sociales, y los cuerpos de seguridad llegaron y utilizaron las armas que son para control. En caso de violencia, las utilizaron como armas prácticamente letales en contra de las personas que se encontraban allí, resultando este niño con disparos de perdigones en la cara, como pudimos ver en las fotos, lo cual está prohibido. Está prohibido disparar a cierta distancia, no se puede disparar antes de 20 metros, y además no se puede ir a disparar contra la cara. Este tipo de armas son armas persuasivas
para dispersar protestas y son utilizadas por los órganos de seguridad para agredir a las personas. Y en este caso, un niño de 16 años que pierde sus dos ojos y pierde completamente la vista, es un caso de verdad bochornoso nuevamente, y que debe ser investigado, y no solo investigado, no solo establecer las responsabilidades particulares, sino lo que hablamos con el caso anterior. El gobierno debe establecer toda una política de respeto a los derechos humanos para que esto no siga sucediendo a diario en Venezuela, para que esta situación no se repita. Con respecto al informe de la alta comisionada, nosotros esperamos que sea un informe muy contundente, va a ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La alta comisionada tuvo la oportunidad de escuchar los relatos de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Ella se fue muy impactada, muy conmovida de la situación que encontró en Venezuela. Dejó a sus oficiales de cumplimiento acá, que han constatado las denuncias que nosotros hemos venido realizando por años, desde las ONG, desde la sociedad civil, con respecto a la situación de derechos humanos. Nosotros esperamos un informe muy contundente y que además se refleje la falta de cumplimiento de los acuerdos a los que llegó el gobierno. El día 21, el mismo día de junio que detienen al capitán Acosta Arévalo, se retira la alta comisionada de Venezuela y señala que ha llegado a algunos acuerdos con el gobierno. Pues hasta el día de hoy ninguno de esos acuerdos se ha cumplido, en ninguno de esos acuerdos ha habido avance, y nosotros esperamos que esto también quede reflejado en el informe que presente la alta comisionada, como el gobierno de Nicolás Maduro no solo viola los derechos humanos, no solo reprime, tortura y mata a los venezolanos, sino que además quede reflejado que incumple con los compromisos realizados con la oficina de la alta comisionada. Gracias, doctora Ana Leonor Acosta, por atendernos, como siempre, acompañarnos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha en jugo
Mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos lo ocurrido en Táriba, en el estado Táchira, esta agresión, brutal agresión de los cuerpos de seguridad del estado contra los ciudadanos que manifestaban en la calle, que deja como saldo, este niño Rufo Chacón, 16 años de edad, que lamentablemente perdió la vista de forma permanente luego de recibir heridas con arma de fuego tipo perdigón directamente al rostro. Vamos a reponer una declaración que ofrecía la madre de este pequeñito, de este adolescente, Adriana Parada, al periodista Alexander Boscan. Ella hablaba acerca de lo ocurrido en esta protesta en la autopista por falta de gas doméstico. La escuchamos y seguimos con el programa. Ya basta, los niños a veces se acuestan hasta sin comer. Yo le dije que tenía 3 niños que a veces se acostaban hasta sin comer porque no había gas, y el señor lo único que llegó y dijo era que él no podía
que él no se mandaba solo. Y entonces al rato llegó y dijo, no, pero ya les voy a solucionar. Él se va de una vez cuando es que vemos que vienen los policías corriendo, porque venían corriendo. Todas las personas nos quedamos parados, tranquilos, agarramos nuestro gas, porque no estábamos haciendo nada, simplemente no estábamos haciendo nada, ni teníamos palos, ni teníamos piedras, no teníamos nada, simplemente una bombona de gas. Yo tenía mis 2 hijos ahí conmigo ayudándome con mis 2 bombonas de gas. Cuando fue que se nos vinieron y se arremetieron en contra de nosotros, nos empujaron, nos golpearon. Aparte de eso, el niño viene a agarrar la bombona de gas, a retroceder para llevárselo, y la policía me le disparó en la cara. Creo que ya basta de esto, porque así como a mi hijo le ha pasado más de uno. Lo triste es que la policía le cegó la vida a mi hijo. Mi hijo de 16 años que se graduaba ahorita de bachiller, lo que hicieron fue una injusticia con él. No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué voy a hacer de ahora en adelante, porque los que lo hicieron yo sé que no lo van a pagar. Yo lo que quiero es justicia, justicia. ¿Qué le pides tú a las autoridades? Justicia, que haya justicia, que no es que los vayan a meter 2, 3 meses en una celda de la policía, porque como son policías tienen demasiado, como se dice, privilegios. No, ellos también, no por portar un uniforme, ellos van a venir a arremeter con las personas cada vez que se les da la gana, y menos personas que no están haciendo nada. Ahí no había guarimberos, ahí no había nada, ahí era pueblo siguiendo el gas. ¿Por qué me le tuvieron que disparar a mi hijo en la cara? ¿Qué les hizo él? ¿Qué les ha hecho un niño que no sale ni de la casa, un niño inteligente, un niño que estudia? ¿Por qué? ¿Por qué arremeten con la gente así? ¿Por qué tienen que estar golpeando? Yo lo que le pido a las autoridades y a todos es que se haga justicia. No es que va a durar 2 meses preso y lo van a soltar a los 2 policías. Parte de las declaraciones de la madre de este pequeñito, de este adolescente, Rufo Chacón, 16 años de edad, que perdió la vista de forma definitiva por la acción de los cuerpos de seguridad. Y creo que el clamor de esta madre es prácticamente el de toda Venezuela, que haya justicia ante la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Recordar simplemente lo que dijo en su informe preliminar en marzo, habrá que ver qué dice el viernes. La alta comisionada de derechos humanos, tomando en cuenta las reacciones que ha habido sobre el comunicado de ayer, ella decía que estaba preocupada por la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacífica en el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país. En los 2 primeros meses de este año, su oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención. Bueno, es parte de lo que lamentablemente ha ocurrido ayer y que deja a este pequeñito, bueno, una familia absolutamente destrozada. Este pequeñito sin vista, producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES
FONPRESEIBE diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonpreseibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción María García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.